Luz. Cámara. Radio. Es hora de hablar del séptimo arte y como más nos gusta, con pasión, con diversión y sin filtro. Cada martes de 19 a 20 por Radio Municipal El Calafate, Daniel López te invita a recorrer el mundo del cine y las series, los estrenos de la cartelera, las biografías de tus actores favoritos, las pelis que amamos y las que odiamos también, recomendaciones, análisis, curiosidades, todo lo que necesitas para ser un espectador de primera. Ya lo sabés, los martes a las 19, ajusta el volumen y prepárate para gritar ¡Acción! Con Daniel López por Radio Municipal El Calafate. Muy bella tarde-noche a todos los que nos están escuchando, a todo Calafate. Mi nombre es Daniel López y estamos aquí una vez más en Luz, Cámara, Radio, tu programa dedicado al mundo del cine y de las series para enterarte de todos los estrenos, todas las noticias y también, obviamente, hablar de las películas que nos gustan y las que no nos gustan también. Estamos aquí una vez más en el último programa del mes de julio, del último programa del mes de junio, ya 24 de junio, que va a ser un programa especial, ya que estamos terminando lo que es el mes de junio, el mes del orgullo, un mes que he estado dedicando un poco a lo que ha sido el cine LGBT, la historia del cine LGBT, los filmes con la temática LGBT más importantes que han habido en la historia del cine, y que siendo el último programa que vamos a tener este mes de junio, quería dedicarlo. Hoy va a ser un programa especial, un programa dedicado al cine LGBT y con el que vamos a tener invitados. Dentro de poco van a venir invitados con los que todos van a compartirnos distintas obras de la temática con las que se sienten muy apegados. Vamos a tener incluso la participación de Lucas del podcast Yo No Me Callo, el podcast de la radio que justamente inició durante este mes, que ya van sus 5 episodios y que toca el tema de lo que es las vivencias de la comunidad LGBT, distintas historias que involucran a gente del colectivo pasando por ya sea ciertos problemas o incluso pasando por ciertos amores, por ciertas cuestiones. Y también vamos a tener la participación de Diversidad Calafate, este grupo tan importante que ha ayudado a toda la gente de la comunidad que se encuentra acá en la localidad, y muchos invitados más. Vamos a estar, como digo, compartiendo un poco lo que ha sido la historia de la participación de actores o personajes homosexuales, bisexuales, transexuales, en lo que ha sido la historia del cine. ¿Cómo empezaron exactamente? ¿Cómo era al principio las películas? ¿Cómo trataban al comienzo el tema de otras sexualidades o de otras identidades? Ha sido una historia de muchas transformaciones y que estaremos desglosando el programa de hoy. Pero antes, quiero recordarles que pueden comunicarse conmigo al 2966-630544. Pueden mandar saludos, pueden mandarle saludos a alguien. Pueden incluso, dado la temática de hoy, hablar de alguna película con temática LGBT que les guste. Hay muchísimas historias que siempre terminan tocando esas cosas. O incluso algún personaje de alguna serie o de alguna película que justamente perteneciera al colectivo y que a ustedes les haya gustado mucho. Como digo, hay muchísimo de donde sacar y vamos a estar hablando muchísimo en el programa de hoy. Pero antes quisiera hablar de que estamos también, hoy 24 de junio, es un día mundial importante para el mundo del cine, ya que 24 de junio celebramos el Día del Maquillista Profesional, aquella profesión del mundo del cine que, aunque pase un poco desapercibido, es realmente muy importante para el mundo de las películas y para el mundo de las series. El maquillaje muchas veces lo es todo para que los actores se vean presentables, para que las luces no dañen no hagan que su rostro se vea extraño. Hay que justamente aplicar un maquillaje, una base que
pueda hacer que su piel se vea realista ante las luces de la escenografía. Pero también el rol del maquillista ha evolucionado mucho en la historia del cine debido a lo que es los efectos especiales. El muchas veces tener personajes de apariencia no realmente convencional, incluso personajes de apariencia monstruosa, todo eso, esos monstruos que hemos visto en el cine o esos rostros curiosos, han sido la mayoría de las veces producto del maquillaje, de un maquillista detrás que ha creado esa apariencia. Hoy día es cierto que si vemos hoy día personajes de apariencia extraña, lo más normal es que en las películas más modernas ya sea CGI. Pero hubo una época donde el maquillista tenía el rol de crear estas criaturas, de que si veíamos en la pantalla a un monstruo o a un vampiro o un zombie, eso era obra de un maquillista. Y por lo tanto fue un rol muy importante en la historia del cine por muchísimos años. Y hoy, 24 de junio, es el Día Mundial del Maquillador de Cine, en memoria justamente a la muerte de Bud Westmore. Bud Westmore fue posiblemente el maquillador de películas más importante que ha habido en la historia del cine. Se trata de un maquillador de Hollywood que empezó su carrera de maquillista allá en 1920 y se extendió hasta su muerte en 1973. Estamos hablando de 50 años de carrera en los que realizó el maquillaje de más de 450 películas y programas de televisión. Estamos hablando de que durante muchos años gran parte del cine y gran parte de las series allá en Estados Unidos de Hollywood, mucho del maquillaje fue obra de Bud Westmore, allá desde los años 20 hasta los años 70. En algunos de sus trabajos podemos destacar Matar a un ruiseñor, El hombre de las mil caras, Espartaco, pero el que fue por muchos años su trabajo más famoso fue que él realizó el maquillaje de La criatura de la Laguna Negra. La criatura de la Laguna Negra es una película allá de los años 50 que trata justamente de un monstruo de una laguna. Un monstruo que para la época asombró muchísimo ver a una criatura así. Estamos hablando de que si bien ya habíamos tenido otras criaturas como Frankenstein o el hombre lobo, había obviamente un cierto limitante al tipo de monstruos que se podían mostrar a través del maquillaje en el cine. La criatura de la Laguna Negra, en cambio, fue un antes y un después. Una criatura escamosa, de aspecto de pez y lagarto, que fue todo producto justamente de aplicarle al actor un super maquillaje que cubrió todo su cuerpo. Estamos hablando de que por muchos años este había sido el pilar de los efectos especiales, el máximo exponente de lo que con maquillaje se podía crear en esos tiempos. A pesar de eso, años después salió a la luz una cuestión que veo importante recalcarla acá, porque aunque hoy se celebra su muerte, Bud Westmore no se le debe atribuir del todo el importante logro de La criatura de la Laguna Negra, ya que 50 años después del estreno de la película se reveló que ese traje, ese aspecto monstruoso, había sido obra de una animadora de Disney llamada Millicent Patrick, a la cual Bud se adjudicó su trabajo e hizo la despidieran del rodaje de la película. Algo que ocurría realmente muchísimo en esos años, ya sea mujeres o minorías, que estuvieron ahí desde el comienzo haciendo películas, participando en la creación de clásicos, pero muchas veces se les quitó el trabajo para adjudicárselo pues a lo que era el estándar en la industria en esos tiempos. Un hombre blanco, normativo, que era lo que en esos tiempos se creía que eran quienes llevaban adelante sí o sí toda la industria, aunque como digo, no era así. Con los años se fue viendo como muchísimas otras personas participaron en lo que fue los nacimientos del cine, y la criatura de la Laguna Negra es un gran ejemplo, a lo que se le atribuyó a Bud, pero que todo el tiempo fue obra de esta mujer Millicent Patrick y que su trabajo no se reconoció por 50 años. De todas formas, este Día del Maquillista de Cine sigue siendo en honor a la muerte de Bud Westmore, aunque se haya robado ese trabajo en cuestión.
no hay que negar que, como digo, fue maquillista en más de 400 películas y series de televisión. Su trabajo sigue siendo muy importante, es el maquillista que en más películas ha trabajado. Y también se le atribuye el haber hecho el maquillaje de la primera muñeca Barbie. Básicamente, la apariencia estética de Barbie también es algo que se le debe a Bud Westmore. Y que entonces, el día de hoy, aun si tiene ese pequeño detalle en su carrera de haberse robado el trabajo de aquella mujer, sigue siendo el día en que se lo recuerda a él y a todos los maquillistas de cine en general. Como digo, antes el rol del maquillista era muy grande, de este dependía muchísimo de los efectos especiales. Hoy día ya no es así tanto a ese nivel, pero a mí me gusta más recordar esos tiempos donde podíamos ver criaturas y monstruos y que eso era obra de alguien que se tomó el tiempo de construir ese maquillaje sobre el actor. Y ya estaremos regresando dentro de poco, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Estaremos ahí hablando próximamente de la cartelera que tuvimos durante esta semana a Elio, la nueva película de Pixar, y que tuvimos la última semana de también la adaptación en imagen real de Cómo entrenar a tu dragón, que les voy recordando, como siempre, el cine cultural en sus últimas 2 días, o sea, ahora ayer lunes y hoy martes, está siempre haciendo promo de 2x1. Pueden acercarse ahora este último día y si compran una entrada van a recibir 2. Y ya estaremos hablando de lo que se viene para la cartelera este próximo semana. Y cuando estén llegando los invitados, como digo, vamos a tener un programa desenglosando la historia del cine LGBT, su evolución, cómo empezó a representarse al colectivo y a las distintas sexualidades e identidades en el cine, y algunas de las películas que consideramos más importantes para lo que ha sido este subgénero del mundo del espectáculo. Ya volvemos. Ahí estamos de vuelta. Acabamos de escuchar The Time War, parte del soundtrack original de la película The Rocky Horror Picture Show, película muy buena de allá de los años 70, interpretada por Tim Curry, musical LGBT al que le tengo mucho cariño. Y aquí ya tenemos a nuestro primer invitado, que me gustaría que se pudiera presentar ahí con el público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te gustaría presentar? Mi nombre es Lucas. Vine acá como invitado de Daniel y nada, es un gusto poder estar acá. Y es un gusto igualmente. Lucas, como estuve diciendo al comienzo del programa, tiene su propio podcast acá como parte de la radio. Yo no me callo. Un podcast que justamente, como estaba diciendo, trata de... Cada episodio es una historia distinta, enfocada a alguna persona del colectivo, ya sea estar hablando de alguien homosexual, bisexual, incluso hay el 4º episodio trató justo de la identidad de género. Tal cual, sí. Sí, ha sido una serie bastante bonita, la verdad, que de paso, bueno, quisiera que pudieras contar un poco de esta para promocionarla de paso. Sí, por supuesto. El podcast justamente se llama Ya no me callo, como decías. Las historias las escribo yo, son de distintas personas ficticias que abarcan distintas realidades justamente, más que nada abarqué sobre historias relacionadas a amores entre personas del mismo género, personas que justamente tienen realidades fuera de lo que vendría a ser la parte cisgénero, o sea, abarca realidades de personas trans, y todavía faltan 3 capítulos para poder terminar la primera temporada. Ah, bien, ya estamos en la recta final. Sí, tal cual, sí. ¿Y para la segunda temporada ya tendrías pensado la cantidad de capítulos o algún nuevo enfoque que quieras hacer? Todavía no, la verdad, pero ahí estamos viendo, sí. Y fecha de estreno entonces de momento no habría para no, la siguiente. 0, pero va a estar buena, eso sí. Obviamente, sí. No, pero sí, debo decirlo, me ha gustado muchísimo los episodios, como digo, cada cual trata... Siempre enfocado obviamente en la comunidad, pero cada cual es su propia temática. Funciona de su propia manera, con sus propias problemáticas. Porque a veces estamos o ante una tragedia, o ante una historia de superación, de amor. A veces historias de amores que no se han podido cumplir. Entonces es interesante porque hay una variedad para elegir el tipo de historia que uno más prefiera. Como vos decís, vos mismo las escribís, que de paso sos parte justamente de los jóvenes escritores que hay acá en Calafate, has colaborado con Letras Esteparias también y demás. Sí. Así que de paso es una buena oportunidad también para eso, conocer
tener un programa de la temática y al mismo tiempo conocer el talento en cuanto a escritura, que como siempre acá en Calafate hay muchísimo para explorar. Y bueno, ya estaríamos ahora por empezar la pequeña charla con respecto a lo que es la historia y mundo del cine LGBT, tanto enfocado en las películas como enfocado en las series. Pero antes quería recordarles que, como dije, estamos en el último día de esta semana de cartelera para ver Elio, la nueva película de Pixar, o la adaptación de imagen real de Cómo entrenar a tu dragón, que recuerden, al ser el último día estamos en promo de 2x1. Y para la próxima semana, a partir de este jueves, tendremos la segunda vuelta de Elio, que como digo es una película de Pixar que ha presentado una estética bastante interesante. No le ha ido muy bien en cartelera, tengo entendido que no ha recaudado de momento lo suficiente, pero para mí yo creo que vale la pena ver porque es como un intento de Pixar de volver, de explorar ese tipo de aventuras que tal vez antes lleva un tiempo sin explorar. Pixar desde hace tiempo ha estado enfocado en películas, historias más personales, más dramas más personales, más conflictos más internos, pero acá estaba proponiendo la idea de volver a una aventura, que es el género que empezó manejando el estudio. Así que aquellos que estaban interesados en volver a ver una aventura de Pixar, yo creo que vale la pena verla. Y después, para esta semana, tendremos a partir de las 20 y 30 horas la película de Fórmula 1, que trata justamente, que la historia cuenta de la Fórmula 1 se prepara para cruzar la gran meta de su historia. Este film del mundo del automovilismo es una superproducción de Warner Bros. Que captura la velocidad, el vértigo y la emoción de cada gran premio. Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, es un popular piloto hasta que ocurre un accidente que lo obliga a realizar otro tipo de competiciones y finalmente tener que abandonar su oficio. Así empieza la trama con Rubén Cervantes, interpretado por Javier Bardem, ex compañero que se pone en contacto con él proponiéndole ser parte de su escudería en el Apex Grand Prix, para que sea mentor de un joven prodigio llamado Joshua Pierce, interpretado por Danson Idris. Pero este novato no respeta al experimentado Brad Pitt, por lo que por tanto luchará con su retorno a la Fórmula 1, demostrando estar perfectamente a la altura, pero con un compañero un poco conflictivo al que tiene que instruir. Es una película que, como digo, se enfoca en el género de las carreras, en este caso la Fórmula 1, que propone por un lado, una adaptación de ciertas cuestiones del rubro, ciertas historias reales que han ocurrido en pero al mismo tiempo va por su propio camino también. Y que, si aquellos que están interesados para películas de lo que es carreras, velocidad, un género del que yo no soy muy fanático, pero sé que tiene su fanaticada enorme, ahí tienen la opción para ver esta próxima semana a partir de las 20-30 horas. Y ahora sí, quería empezar hablando lo que va a ser la temática principal del día de hoy. Como digo, hoy es un programa que vamos a estar hablando del cine LGBT, su historia, su evolución, su desarrollo y más que nada hablar de las obras que para nosotros son importantes. Justamente aprovechando ahora que Lucas ya está con nosotros, quería que nos contaras un poco de cómo fue tu acercamiento al medio con respecto a lo que ha sido justamente la temática LGBT, porque yo sé también por experiencia propia que a veces poder verse reflejado en la ficción, en las películas, en el cine, en las series, al principio puede ser difícil encontrar una obra que sintamos nos representa, en la que podamos vernos, en la que uno pueda verse reflejado. Y quería conocer cómo fueron tus inicios con respecto al mundo del cine y las series. ¿Cuál fue esa primera película o esa primera serie que sentiste que te comprendía en cuanto a quién eras vos? Creo que la primera serie que reflejó bastante bien, siento yo que reflejó bastante bien lo que vendría a ser la realidad actual de la comunidad LGBT+, fue Heartstopper.
si bien es una serie bastante juvenil y capaz medio cliché por la trama que tiene o por llega un poco, los sí, aspectos que llega a tomar, pero la verdad siento que fue una serie que reflejaba muy bien todo eso de la realidad actual, justamente. Sí. Reflexionaba más que nada sobre el tema de la realidad de los jóvenes, de la preadolescencia más que nada, porque abarcaban mucho sobre ese tema. Y era muy interesante ver la perspectiva en la que lo abordaban, no solamente porque le daba como una especie de emoción para la persona que veía la serie, sino que también porque abarcaban de una forma más profunda y mostraron temas que quizás no son muy mostrados, pero que por lo general suele pasar en la vida de las personas que forman parte de la comunidad. Sí, eso es cierto. Yo por mi parte, Heartstopper, aunque tenés razón de ese lado de que puede a veces ser algo cliché, yo justamente le vi su valor en su momento en que era bueno justamente tener una obra popular, cliché por así decirle, que justamente pudiera dirigir la temática a los jóvenes, a aquellos que justamente están formando su identidad, entendiendo quiénes son, y que creo que era una serie que justamente ayudó por ese lado. Yo recuerdo que en su momento, allá años atrás, con esta serie animada con Steven Universe ocurrió lo mismo, de que justamente dio dio la posibilidad a mucha gente que en esos tiempos crecía viendo caricaturas que aún eran jóvenes, esa posibilidad de conocer otras perspectivas, otras formas de ser, y que les ayuda a comprenderse mejor. Conozco mucha gente que justamente gracias a que esa serie llegó a ellos, pudieron comprenderse mejor quiénes eran realmente. Y siento que por un lado Heartstopper ofreció eso mismo que vos decís, así que le veo también su importancia. Con respecto a esto que digo, de obras que lleguen al público y que toquen las temáticas, es justamente que el cine LGBT en su momento no tuvo esa suerte tan al comienzo cuando se empezó a crear el cine. Primero que nada porque cuando el cine empezó siendo cosa de grandes estudios, grandes industrias. No es como que, a pesar de que sí teníamos sus pequeños artistas que salían a grabar y hacían sus propias experimentaciones, no empezamos con un cine de autor, sino con un gran cine de espectáculos, en el cual, si los primeros años, en las primeras películas mudas de comienzo del siglo XX, hablamos de 1920, 1930, la participación de personajes homosexuales realmente estaba relegada a lo que era la comedia. Personajes que justamente para demostrar que eran homosexuales actuaban de una forma muy exagerada, muy estereotípica, y que la idea era hacer comedia con ellos, comedia no sé si ofensiva, pero sí de mucho de malentendidos. En las primeras películas de los años 20 y 30 podemos ver mucha comedia de malentendidos justamente utilizando personajes homosexuales. Pero como digo, no fue la excepción a la regla, ya que la primera película en tocar el tema de la discriminación, de la discriminación y de la homofobia con respecto al colectivo, fue una película alemana de 1922, bastante poco conocida y con un nombre que desgraciadamente no les puedo decir el nombre original porque es un título alemán justamente impronunciable, pero que se traduce justamente como El prejuicio, y que trataba justamente de la historia de una pareja que cómo sufría el prejuicio al vivir en la sociedad alemana de 1920. De todas formas, como digo, el rol de personajes homosexuales en un principio, allá por los años 20-40, empezó como algo cómico, y en los años 40 se terminó tornando ya directamente negativo, debido a que en estos tiempos existían protestas de grupos como la Legión de la Decencia o la Liga de las Mujeres, que hicieron protestas contra elementos del cine y las series que consideraban indecentes. Y entre ellos estaba el tema de la homosexualidad, por supuesto. Es por eso que se creó en los años 40 el Código Hays, que buscó quitar estos personajes homosexuales que se utilizaban como comedia, pero en su lugar no quitó el prejuicio, ya que empezaron a utilizar... Esto creó esta época de los años 40 y 50, donde los personajes homosexuales pasaron a tener rol de villanos.
Su función era hacer de malos, muchas veces justamente para promover esa idea de pureza con la idea de que ellos eran indecentes. Lo que creó una época de películas realmente con historias de villanos homosexuales, entre comillas, degenerados, que realmente no le hizo nada de bien a la comunidad por muchísimos años. Hasta entrar a los años 60, donde por fin podemos ver un cambio, más o menos, en lo que fue la figura de personajes homosexuales en el cine. A partir de los años 60 ya, para estos momentos, el código Hays, de esta censura contra la indecencia, ya no tenía nada de fuerza y pudimos empezar a ver a partir de los años 60 personajes homosexuales que no estaban relegados al rol de la villanía o de comedia. Pasando, antes de entrar a esta nueva era, quería justamente que Lucas me pudiera contar un poco de justamente cuál sentirías vos que, aparte de que justamente Heartstopper, digamos que fue la primera vez que te sentiste reflejado en una obra, ¿cuál sería para vos la que consideras la más importante en las obras de la temática LGBT que son tus favoritas? ¿Cuál para vos significa más que nada? Me mataste con la pregunta. La verdad, creo que todas tienen algún aspecto muy importante porque reflejan bastante bien lo que vendría a ser el contexto actual y sobre todo también abarcan un poco más sobre el tema de la historia. Pero la película que más, creo que la que más me hizo llorar incluso, fue Yo Nena, Yo Princesa. Es una película de la primera niña trans de acá en Argentina y muestra toda su transición y se dio cuenta encima desde muy chiquita. Muestra más o menos, en realidad muestra cómo fue toda su transición, cómo se lo tomaban en el jardín, cómo era con el tema del psicólogo, mostraban cómo hizo sus pasos para poder tener el cambio del DNI, del registro del DNI. Sí, todo encima en una época que, eran otros tiempos. Sí, es bastante complicado, la verdad. Era un contexto muy difícil y complicado, pero al final, por suerte, tiene un desenlace que es bastante feliz y en donde se puede ver que ella obtiene su DNI con su identidad y la verdad es un momento muy emotivo, no solamente para ella, sino que para su familia y para toda la gente que la venía apoyando. La verdad es una película totalmente recomendada y más, por ejemplo, a mí me encanta lo que vendría a ser el cine argentino. Sí, el cine argentino es muy bueno, yo siempre lo siento que está muy infravalorado y justamente creo que es bueno, aparte de que haya buen cine argentino, que haya buen cine LGBT argentino, que de hecho, ¿vos cómo dirías que percibís lo que ha sido la representación LGBT en cuanto al cine y las series del país? La verdad que bastante bien, creo que representa una autenticidad de lo que vendría a ser la realidad de hoy en día y lo muestra no desde una... depende igual de qué serie, de qué película estamos hablando. Sí, obviamente siempre es un gran depende. Sí, tal cual, pero yo creo que por lo general demuestra una autenticidad basada en el respeto también, que es algo totalmente fundamental y que no se basa tanto en la homofobia o en la transfobia, pero que si lo hace es para dejar un mensaje y para reflexionar bien cómo es la realidad de hoy en día, que algunas veces es una realidad complicada. Sí, eso es cierto. Justamente cuando relatas el final de la película, me gusta eso de la idea del final feliz, ya que, como digo, en los 60, cuando desaparece esto del código Hays y ya no están obligados a que los personajes homosexuales sean siempre villanos o personajes cómicos, surgen por fin películas que buscan representar más a los personajes homosexuales, pero surgió el problema de que eran siempre personajes trágicos, personajes que tenían finales trágicos, finales tristes, y que yo creo que a veces ese es un estereotipo que puede a veces se ha extendido aún hoy día en lo que es el medio. Por un lado, es importante representar siempre la tragedia, porque es cierto que problemáticas como la homofobia, la discriminación están siempre ahí. Pero también a veces siento que puede ser un problema que siempre la obra de un personaje del colectivo tenga que ser siempre de corte trágica, enfocada justamente con un final triste. ¿Vos sentirías que necesitamos a veces tal vez historias más
que justamente no tenga que por qué siempre ser una tragedia, sino tener a personajes LGBT teniendo una historia feliz, una aventura incluso, que esto yo a veces lo veo más importante, que las películas que hablan de la importancia de la discriminación o de las cuestiones sociales son importantes, pero a veces también es muy importante tener a personajes así viviendo aventuras sin más. Justamente a mí me gusta mucho esta última serie que salió hace unos años, La Casa Búho o The Old House, que es justamente una historia de fantasía, aventura y demás, pero que justamente con una protagonista que es del colectivo, una chica bisexual justamente. Entonces vos sentirías que tal vez tenemos que enfocarnos no siempre en tragedias, que obviamente es importante mostrar el lado malo, pero tal vez tener justamente un enfoque más positivo a veces. Sí, tal cual. Porque me parece incluso que lo que vendría a ser parte del cine diverso influye en la realidad de hoy en día. Y es como, no solamente el cine, también en distintos medios mediáticos. O sea, la mayoría de las veces es como que uno, por ver reflejada este tipo de realidad, después empieza a tener una connotación negativa sobre lo que vendría a ser. Sí, incluso muchas veces se basa, no sé, en el miedo, cosas así. O sea, es cierto que ser una persona del colectivo es complicado, pero también es totalmente liberador y hace bien. O sea, las personas que pudieron salir del closet y vivir su realidad como realmente es, si bien va a tener que enfrentar desafíos, pero no todo es negativo, no todas son cosas malas, sí, así es. Ni todo es pérdida. Justamente está bueno esto, por ejemplo, de La Casa Búho, que también la vi, es una muy buena serie, que es justamente eso, donde el que forme parte del colectivo no lo hace como una condena o algo así, lo hace como una especie de detalle que no es menor porque muestra una realidad de hoy en día, pero lo hace un detalle, dando a entender, y justamente esto es así, que una persona, por más que sea una persona LGBT+, sigue siendo una persona. Sí, así es. Justamente, como digo, en los 60, 70 teníamos mucho ese estereotipo de personajes que eran del colectivo y sí, se los trataba con respeto, pero siempre hablaban de su vida como una tragedia, siempre como algo que estaban sufriendo, y aunque es importante hablar de las problemáticas, no todo tiene que ser siempre sufrimiento y hacerlo ver como que es una tragedia. Tal cual, sí. Y justo ya tenemos acá a nuestros demás invitados. Tenemos por un lado acá al Rufián, no sé si quiera saludarnos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo se me escucha? Porque yo no tengo. Sí, no, ahí se le escucha retorno. Perfecto. Y también tenemos a nuestras queridas amigas de Letras Esteparias. Tenemos aquí a Graciela y Cristina, que no sé si quieran presentarse también. Muy buenas noches para tu audiencia, Dani, para todos los que a esta hora sintonizan Luz Cámara Radio. Y aquí estamos para sumarnos desde la parte literaria. No podía escuchar el programa en el camino, así que no sé muy bien cómo vienen llevando. No, apenas estamos empezando. Pero venimos a sumar desde nuestro lugar a un tema que nos parece sumamente importante desarrollar, sobre todo en estos últimos tiempos donde se están avasallando derechos que eran y que son importantísimos para toda la comunidad. Sí, así es. Y bueno, ya estaríamos empezando. Eso sí, vamos ahora a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Ahí escuchábamos Calles de Filadelfia. Esta canción compuesta para la película de 1993, Filadelfia, la cual es justamente muy importante cuando se examina la historia del cine LGBT, ya que allá en los 90, después de un periodo pasando por desde figuras trágicas hasta villanos, esta fue una de las primeras historias que tenía un enfoque realista, por así decirlo, en cuanto a una historia LGBT, con un abogado que justamente es despedido después de haber sido diagnosticado por SIDA, justamente por el prejuicio de ser homosexual. Y fue la primera vez que estábamos viendo una historia de un corte más realista, serio, sin ser de una cuestión de tragedia, de representarlo como una figura trágica, y por supuesto, nada de una cuestión de cero prejuicios, de cero estereotipos, y que fue para muchos el comienzo de un cine LGBT, como digo, más realista, más serio, que se fue desarrollando hasta tener películas como Secreto en la Montaña, que tenía también ese enfoque
ya libre de estereotipos, libre de prejuicios o de ideas de que las personas de la comunidad son de cierta manera o de esta otra manera, sino que era justamente una representación de una persona como cualquier otra, que simplemente tiene una sexualidad que no es la normativa, entre comillas. Y que bueno, aquí ya teniendo a todos nuestros invitados, creo que faltaba Cristi de presentarse, no sé si quiera. Hola Dani, buenas noches para vos, para tus invitados, para toda la audiencia. Hola, y ya teniendo a todos aquí, quería, bueno, tener un momento para que cada uno... Lucas, de hecho, ya tuvo su momento para contarnos la obra en cuestión, que significa mucho para él, pero quería que justamente si cada uno tenía alguna obra con respecto a la temática LGBT, ya puede ser desde una película, una serie o incluso una obra literaria, porque para eso están nuestras amigas del Clases de Parias, para que también nos muestren de la importancia literaria que hay en la literatura con respecto a la comunidad. Y entonces si tienen alguna obra de la que quieran hablar o compartir, pueden hacerlo, pueden ir turnándose. Cuestión, no sé quién quiere empezar. ¿Empiezo yo, te parece? Uh-huh. Bien, esto me parece que está acoplando un poco, ¿no? Yo en realidad no traje ninguna obra literaria en sí, sino lo que traté fue de buscar algo que fuera lo más explicativo para aquel que nos está escuchando, ¿no? Y que hay muchos que, como yo, han pasado bastante tiempo de su vida con un montón de ideas erróneas, con un montón de prejuicios que tienen mucho que ver con tu formación, con tu crianza, con lo que en tu entorno se ha dicho a lo largo de tu vida, y que vos lo tomás como que eso es palabra santa, hasta que un buen día empezás a abrir tu cabeza y te das cuenta que las cosas no son de esa manera, son de otra. Y entonces me pareció interesante esto, porque esto es un libro que fue publicado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo. Esto es de la Secretaría Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No tiene muchos años este libro, y entre las distintas cosas que habla, por ejemplo, bueno, habla puntualmente de la diversidad sexual, habla de los derechos, y después tiene un pequeño ítem que derriba algunos mitos, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es falso, y me gustó mucho eso también. Lo hablábamos recién con los chicos así fuera de aire, que muchas veces uno dice una palabra que no es correcta y estás modificando el sentido de lo que estás queriendo decir. Bien, acá en el comienzo de este libro habla de la diversidad sexual, en la cual estamos todas las personas. Tenemos una orientación sexual, un cuerpo sexuado, una identidad de género, y expresamos nuestro género de forma diferente. Hablar de diversidad sexual es dar lugar a que cada persona pueda desplegarse y desarrollarse tal cual es y siente ser. Acá hago un parate en lo que estoy leyendo para dar una opinión personal, que se los decía a los chicos recién. Yo muchas veces digo, y de forma errónea, cada quien elige lo que quiere ser, y en realidad eso es incorrecto. Sí, así es. No es que eligen. Sí, no es una cuestión de elección, uno ya es así. Es así, exactamente. Entonces, al leer estas cosas, por eso decidí traerlo, porque digo, mira, buscando información para el programa, voy derribando también ciertas terminologías que no son las más apropiadas. Bien. Graciela, sí. Perdón, que no estaba el micrófono. Que justamente eso también tiene que ver con esto de que te podían curar, ¿no? De ser, claro, de elegir, no se elige. O como le decían a los padres qué habían hecho en su crianza, o que los padres por ahí habían sido muy sobreprotectores. Justamente una de las cosas que tira abajo ese mito es Secreto de la Montaña. Son dos tipos que son dos vaqueros duros, sí, así es, que no son un estereotipo de que quien supuestamente es homosexual. Sí, así es. Era justamente, como digo, fue una de las primeras películas que mostraba a dos personajes homosexuales que realmente encajaban muchísimo en el tipo de persona, el tipo de personalidad que uno, por pensamientos estereotípicos, asocia pues a un hombre heterosexual, cuando no es así. Exacto. Bien, y sigue aquí entonces, gracias Sergio, porque realmente, o sea, esto vale lo que uno trae a la mesa, el intercambio, ¿no? O sea, el ida y vuelta entre nosotros, porque no se trata solamente de la letra que está escrita, sino cómo la
¿Cómo la reflexionamos cada uno? Bien, hablar de diversidad sexual es dar lugar a que cada persona pueda desplegarse y desarrollarse tal cual es y siente ser, y por sobre todo es dar lugar a un mayor estado de lo individual y como sociedad. Dice, hablar de diversidad sexual es hablar de la humanidad, es hablar de todas las personas desde el rasgo propio de cada una, desde su identidad, desde ese conjunto de características que hacen a cada persona única y diferente de la otra. Por ello, cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos a todas las orientaciones sexuales, identidades y expresiones. Hablar de diversidad sexual implica dar sentido y visibilidad a emociones, sentimientos, expresiones e identidades que de otra manera se mantienen ocultas. Es descontracturar estructuras que pongan en jaque la hegemonía binaria y heterosexual. Y por sobre todo, hablar ayuda a derribar mitos a partir de la información y del conocimiento certero. Se habla mucho de la diversidad sexual y más precisamente se piensa que la diversidad sexual se trata de todo aquello que no es heterosexual. Primer mito, porque en realidad dentro de la diversidad sexual se incluye la heterosexualidad. Es decir, todas las personas somos parte de esta diversidad. Y después, bueno, vea un poco lo que tiene que ver con los derechos, ¿no? Que acá cabe destacar que cuando hablamos de derechos no estamos hablando de que sean derechos diferentes a los que tiene cualquier otro ser humano, sino todo lo contrario, a que tengan exactamente el derecho a un trabajo digno, que es lo que nos corresponde absolutamente a todos, a la libre expresión, a la identidad de género, al desarrollo personal, a la educación, a igual trato ante la ley y a la salud, entre otros. Es decir, estos son derechos de todas las personas que le han sido negadas durante años a la población LGBTIQ, ¿no? Que incluso en varios lugares del mundo, aún en el día de hoy, se siguen negando. Esto muchas veces lo hablamos nosotros porque hemos tocado con Cristina muchísimas veces en el programa, incluso compartiéndolo con vos, Dani, de la cantidad de autores que hay en la literatura que eran gays y que han pasado por situaciones realmente lamentables a causa de esto. Hablamos, por ejemplo, hace muy poquito de Federico García Lorca y se sabe que una de las causas más fuertes de la persecución que había con él tenía que ver, sí, con sus expresiones políticas, pero tenía mucho que ver también con esto de no entender, de no integrar a una persona que tenía una identidad sexual diferente. Y entonces uno puede decir, bueno, sí, Lorca ya ha fallecido hace muchos años, pero hoy por hoy seguimos con estas cosas. No nos podemos hacer los distraídos. Hoy seguimos con muchos prejuicios, hay mucha hipocresía muchas veces en muchos ámbitos y sabemos que hay determinados espacios en donde todavía les cuesta mucho entrar libremente como cualquier otro lo hace o lo puede hacer. E incluso aunque, como vos decís, Lorca ya no está, la historia justamente sirve para no repetirla. Exacto. Bien, entonces dice, bueno, que en varios lugares del mundo se sigue negando, existen países que tienen legislación que penaliza toda orientación sexual, identidad y expresión de género por fuera del paradigma binario y hetero-cis normativo. En el año 2007 el Sistema Internacional de Derechos Humanos estableció los principios de Yogyakarta, en el marco de las Naciones Unidas, que establecen recomendaciones respecto a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y la diversidad corporal. Acá nosotros, en nuestro país, en el año, a ver si lo tengo por ahí, 2006, ¿no? La importancia de la sanción de ciertas leyes y el dictado de ciertas normas en la Argentina que reconocieron estos derechos, como la Ley de Educación Sexual Integral, que dispone la implementación de la educación sexual desde una mirada de diversidad sexual y derechos humanos. Importantísimo, no es un detalle menor, porque no es una materia que está enfrascada como muchas de las cosas que todavía tenemos como contenidos educativos, que son arcaicos, iba a decir, cuando le movemos una coma para que la cosa esté más ayornada, ¿no? Entonces, que se enfoque esto desde esta realidad me parece muy importante. Y estos son uno de los tantos derechos adquiridos que hoy peligran, ¿no? Peligran porque
tenemos claramente en el poder a una persona totalmente homofóbica, alguien que no respeta absolutamente nada y que pone en jaque precisamente a quienes son más vulnerables y a quienes les ha costado mucho más lograr todas estas causas, estas conquistas. La educación sexual integral, como les decía, desde una mirada de diversidad sexual. La ley de matrimonio igualitario, que reconoce la unión conyugal entre dos personas más allá del género y o sexo. La ley de salud mental, que prohíbe el diagnóstico en base a elección o identidad sexual. Y ahí vamos un poco a lo que decía Sergio el Rufián. O sea, se sigue considerando en muchas sociedades y en muchas culturas que quien no entra dentro de la normativa, como decís vos, entre comillas, es una persona enferma. Sí, eso ¿no? es cierto. Es decir, que a lo mejor se puede llegar a curar, ¿entendés? O sea, llevarlo, no sé, a un monasterio que a lo mejor se cura. Esas barbaridades uno sabe que siguen existiendo. Entonces, este punto de la ley de salud mental me parece si no me equivoco, maravilloso. recién en el año 1996-97 la Organización Mundial de la Salud decretó que la homosexualidad no era una enfermedad. Sí, Tardaron un recién, rato, digamos. recién ahí la quitaron Porque justamente son decisiones políticas también. Exacto, pero vos la fijate, quitaron recién ahí justamente del libro de enfermedades mentales. Exacto, fíjate vos que cuando se estaba haciendo todo, recuérdenme, el cónclave, cuando se hablaba de quién era la figura papal que iba a asumir después de la muerte de Francisco, y uno de los candidatos que sonaban muchísimo es precisamente alguien que hubiese llevado toda nuestras legislaciones actuales a 500 años atrás, prácticamente una casa de brujas. Bueno, justamente ¿no? en la película de Cónclave el conflicto va un poco también por ese lado. Exactamente. Por eso, digamos que hasta el final de la película tiene ese mensaje muy, muy Pero la explícito. verdad Sí, también es curioso cómo en contraposición a otros momentos de la historia, la Iglesia, bueno, por lo menos con el Papa Francisco, democratizó mucho más eso, ¿no? Sí, eso es cierto. Él incluía, él tenía un lugar donde visitaba chicas trans, que lo manejaba la famosa monja que estaba de la que se habló tanto. Bueno, justamente en esta película, ya que hablamos de justamente de quería lo que es la preguntarte. enfermedad, esta película se llama Lejos del Cielo, que es de un director que se llama Todd Haynes. Creo que es una película de los 90, calculo. Cuenta justamente la historia de una pareja clase media alta norteamericana en el año 57. Tiene una relación idílica, la familia idílica. Y la mujer, la que hace de la mujer, que es la actriz Julianne Moore, se entera que él tiene una relación con otro hombre. Y ahí empieza a sucederse una cosa tortuosa, sobre todo para el personaje que hace Dennis Quaid, que es el tipo que es homosexual, que él se somete va a psiquiátricos, a psicólogos, porque él cree que está enfermo. Como en ese momento se decía que la homosexualidad era una enfermedad, ellos creían que estaban enfermos, realmente, porque el paradigma era que eras un enfermo. Sí, se te condiciona a creer así, sí. No, sí, es una película que, como vos decís, muestra mucho de cómo funcionaba la época en ese entonces. Y no sé si vos te acordás, Dani, de una película que habla de un personaje, un tipo que en la Segunda Guerra Mundial decodifica con unas computadoras muy viejas. Así es, justamente. Es muy interesante el final de esa película. Sí, justamente estamos hablando de Frank Turing, el padre de la computación, creador de la primera computadora que existió. Y pero que desgraciadamente, aparte de que la primera computadora la creó bajo la Segunda Guerra Mundial como secreto de Estado y que por lo tanto no se le pudo atribuir, años después se descubrió que Turing era justamente homosexual y, a pesar de haber sido el padre de la computación al que le debemos muchísimo de todos los aparatos que usamos hoy día, durante sus últimos años fue sometido a una terapia de conversión bastante horrible, donde prácticamente lo castraron químicamente y vivió sus últimos años muy, pero muy mal. Y justamente ese es un ejemplo de, como digo, uno tiene que aprender de la historia para no repetirla, y ese es un ejemplo muy bueno del que dices, que justamente quería hablar que, como digo, la historia sirve para no repetirla. Y aunque hemos estado hablando justamente de películas que representan ese lado positivo de la diversidad,
Hemos tenido películas a lo largo de la historia que justamente no hicieron tal cosa, sino que hicieron lo contrario, perpetuaron ideas que no fueron muy buenas. Y un caso curioso del que quería hablar en el programa de hoy fue la película de 1980, A la Casa, película de Al Pacino, la cual trataba de la historia de un asesino en serie que era un homosexual y que justamente mataba por su atracción sexual. Una historia bastante con una trama, aparte de que polémica con todas las letras, era bastante desagradable. Y esta película justamente en su momento, como digo, yo digo que la historia sirve para no repetirla. Esta película fue como en su momento el punto más bajo que hubo para la representación del colectivo. Un colectivo que, como digo, ya había pasado por personajes cómicos, villanos, figuras trágicas. Había regresado el tema de los villanos, pero ahora representándolos no como solo gente malvada y degenerada, sino como, justamente como estamos tocando acá, enfermos mentales. Se trataba su homosexualidad como una cuestión que los volvía peligrosos. Y que esta película fue como la gota que derramó el vaso, y que por todo Estados Unidos hubieron protestas exigiendo que esta película era algo que directamente era una representación que perpetuaba ideas peligrosas y que perjudicaba al colectivo. Y que a partir de estas protestas que se hizo en todo el país, la película obviamente no solo fue retirada, sino de que justamente hizo a los grandes estudios darse cuenta de que había un enorme público LGBT, una cuestión que justamente les hizo darse cuenta de que las obras que hacían, había gente que no se las estaba tomando bien y que ya no iba a quedarse de brazos cruzados. Y que creo que fue justamente uno de los primeros pilares que tuvimos para que se cambiara un poco la narrativa que había con respecto al colectivo en la ficción, en las series, en el cine. Obviamente de parte de los estudios siempre solo fue una forma de decir de que no querían perder dinero por la polémica. Obviamente con los estudios funciona así, pero aún así fue una oportunidad para que dejara de perpetuarse esta imagen tan polémica del homosexual como un enfermo mental peligroso, y en cambio justamente dio inicio a un cine homosexual, a un cine LGBT mucho más realista y mucho más serio. Y justamente no sé si ustedes tengan alguna obra en cuestión que sientan que justamente la ven y sienten que son ideas que hoy día han envejecido muy mal con respecto a la temática. Y Sí. por ahí lo primero que se me viene a la mente está bien, es una película cómica, ¿no? Pero pienso en La Jaula de las Locas, por ejemplo, ¿no? O sea, entre tantas películas que estigmatizan que el homosexual tiene que tener una forma extremadamente estereotipada, amanerada, y que no necesariamente esa es la realidad. Entonces mientras vos hablabas me acordaba de esa película y de una que vi hace muy pocos días y no recuerdo el título, donde también hay una pareja dentro de todo ese grupo de personas que están dentro de la historia, hay una pareja gay. Y uno de los integrantes de esa pareja realmente roza la ridiculez en su manera de expresarse y de acercarse al otro. Y vos decís, esto no convalida con la realidad. O sea, este grotesco que hacen en ese personaje lo podrían haber hecho tal vez en la pareja heterosexual, si tenían ganas de remarcar una cuestión demasiado sobreactuada. ¿Por qué hacerlo precisamente con respecto a la pareja gay? O sea, en plan de que el recurso en sí no es malo, sino que justamente casualmente eligieron hacerlo en ese personaje. Claro, pero vos podés hacerlo tranquilamente en las otras parejas que eran las heterosexuales. Vos podías de repente ese personaje histérico, intenso, insoportable, podía haber sido cualquier otro en la historia, pero no. Sí, sí. Estaba puesto el acento precisamente en una parte, digamos, en uno de los integrantes de la pareja gay. Sí, por eso yo soy justamente mucho con el tema de los tropos o forma de representar personajes. Yo siempre digo que el tropo o la personalidad en cuestión no es lo malo. Lo malo es que claramente lo estás dirigiendo a un tipo de persona en particular porque vos considerás que es así.
O sea, por sí solo no es malo, porque yo considero que puede usarse en cualquier tipo de personaje. Pero justamente lo malo es cuando te das cuenta que siempre está dirigido al mismo tipo de personaje. Lógico, porque después han sido tratados, recuerdo hace unos años atrás, una de estas tiras que había en Canal 13, si no estoy en un error, que una de las parejas dentro de la historia, Damián Santos y su compañero, que ahora no me sale el nombre, que era una pareja gay dentro de la historia, pero tratado con una seriedad, con una altura, es decir, dentro de un grupo de personas que eran todas cercanas, amigas, familias. Y entonces digo, creo que ahí está lo bueno, porque lo hablábamos con Lucas recién, en estas palabras que uno a veces utiliza desafortunadamente. Muchas veces se dice, y yo tengo que aceptar que, y vos decís, yo no tengo que aceptar nada porque eso es como si te estuviese dando permiso, yo tengo que respetarte. Y entonces cuando a través de la ficción vos podés ver la interpretación de una pareja gay con altura y con respeto, es donde estás contando la verdad de la cuestión, ¿no? O sea, esto de meterle estos ingredientes, estos condimentos que hagan que vos estés viendo algo que a veces hasta inclusive es desagradable a la vista y es innecesario. No estoy hablando del acercamiento de una pareja en una película o en una ficción, ojo, porque de hecho precisamente en este libro que yo les estaba mencionando hay una parte que habla de por qué le molesta tanto a la gente que una pareja gay camine de la mano por la calle cuando no mirarías de una manera extraña a un heterosexual y sin embargo te molesta ver a dos mujeres o a dos hombres tomados de la mano. No, cuando hablo de la cercanía no estoy hablando de esto, estoy hablando de ese agregado en donde yo tengo que ver que la pareja gay es desagradable, está como enmarcada en algo que no condice con la realidad, no condice con la verdad. Y este tema del aceptar, que me parece totalmente fuera de lugar. Y otra cosa que yo siempre digo cuando hablamos de estos temas, hemos evolucionado en parte sí, en partes, digamos, sobre todo de lo que tiene que ver con la legislación, sin duda que se avanzó bastante. Pero aún nos falta mucho camino por recorrer. Eso es cierto, siempre. Y me parece que por lo menos lo veo de esa manera, que uno de los rasgos no menos importantes para mí, que demostrarían que uno está realmente a la altura de todo esto, es dejar de presentar a un amigo de repente y tener que aclarar que ese amigo es gay. ¿Entendés? Sí. Fulanito es gay, ¿por qué tengo que decirlo? También, o tengo un amigo gay. Sí, no es una cuestión que habría que uno que destacar o resaltar. No, porque cuando yo te presento un heterosexual no te digo, te presento a Cristina, es heterosexual. Sí. No, te presento a Cristina, te presento a Sergio, te presento a Lucas, presento a Dani, me presento yo. El seguir utilizando la etiqueta es lo que todavía nos está dando la pauta de que nos falta mucho camino. Pero este tipo de, por ejemplo, lo que vos estás haciendo hoy a través de tu programa, es muy importante. Es muy importante porque nos escuchan muchas personas que tal vez recién están asomando su capacidad de entender esto que no podía, porque lo he visto hace muy poco en una publicación de una abuela que se entera porque su nieto le cuenta que él es gay. Y ella al principio era como que, o sea, imagínate, quería que la tierra se lo tragara, pero después, cuando empieza a entender y ella lo cuenta, o sea, es una historia verídica, ¿no? Entonces ella lo cuenta a un periodista, el trabajo que tuvo que hacer en sí mismo, por una mujer de 80 y pico de años, cerrada en una estructura que tenía que romper todo eso para poder estar al lado de su nieto con lo único que tiene que importarte, que es que amás a esa persona y que te importa la integridad de esa persona que amás por encima de cualquier otra cuestión. Y digo, muchos de los que nos están escuchando tal vez sean personas que recién están tratando de abrir su cabeza a todo esto. Entonces me parece importantísimo lo que estás haciendo. Eso es. Porque también en el programa de los miércoles con Pablo muchas veces
tocamos temas que tienen que ver con la prevención del suicidio, y en muchos casos sabemos perfectamente que hubo y hay un alto índice de suicidios, muchas veces inducidos a causa de que no encuentran en su entorno más cercano y más importante el acompañamiento y el respeto que se merecen, y muchas veces toman decisiones lamentables e irreversibles. Sí, así es. Yo por mi parte, bueno, lo que vos decís, el programa, como se sabe, está siempre enfocado al mundo del cine y las series, pero siempre con este enfoque de que para mí el mundo del cine, las películas y demás, no es solo para mí un medio de entretenimiento, es un medio que yo amo y aprecio mucho, porque durante muchos años pude ver reflejado historias, mentalidades y cuestiones con las que me sentía identificado, pero al mismo tiempo cuestiones de otras personas que pude entonces comprender su punto de vista. Para mí, cuando veo una película, cuando veo esa historia o ese drama en cuestión, o ese conflicto en cuestión, o esa aventura en cuestión, es justamente, no importa el filme, ponerme en contacto con alguna mentalidad o alguna problemática o alguna vida en cuestión y poder conocer su historia, poder conocer sus emociones, su perspectiva de las cosas. Y para mí eso es lo que hace especial a las películas, que no es solo ver una historia con la que entretenerse, es conocer otra visión de las cosas, conocer ciertas problemáticas, conocer incluso la visión de una cultura de un país, que por eso para mí siempre es importante, para mí, consumir cine de todos los países posibles, tanto desde el de cine de Hollywood, por el cine argentino, yendo al cine de Europa, yendo al cine del Asia, porque cada uno me da una mirada distinta de la cultura que estoy viendo, de las problemáticas de ese país, de la historia de ese país, de los problemas, de la forma de ser, y para mí eso es lo que vuelve el cine y las películas algo tan valioso, de lo que nunca me canso. Y ahí Cristi creo que nos quería decir algo, que justamente la tuvimos ahí colgada, perdón. No, está bien, está bien. Estaba mirando la hora, porque siempre andamos corriendo con la hora. Yo, como Graciela, no me volqué tanto a buscar algo literario, pero por lo que son las cosas, ¿no? Hay causalidades, no casualidades. Y encontré un documental de 1 hora 45 que se llama, lo voy a pronunciar como creo que es, Disclosure, que es, en la traducción es divulgación, revelación, y ese documental está enfocado a entrevistas a actrices, actores, guionistas, productores, todos pertenecientes a la comunidad. Ah, mira. Cada uno, digamos, se expresa en base a su experiencia, sí, digamos. Justamente el documental se llama Disclosure, ser trans más allá de la pantalla. Cada uno empieza a digamos, a exponer, por ejemplo, que ya desde de tiempos remotos, la cuestión de personificar a una mujer con un hombre disfrazado de mujer. Sí, no digo vestido, sí, disfrazado de mujer. Sí, algo que se hace desde los orígenes del teatro. Claro, y bueno, mostraban un ejemplo clásico, Los Tres Chiflados, que fueron una serie que se filmó allá por 1940, por ahí un poco más. O sea, ellos, esa cosa tan burda, vestidos como bailarinas de ballet, faltando sumamente el respeto, no solo al arte, sino a las personas a las que ellos estaban interpretando, digamos así. De ahí en adelante, bueno, cada uno en su rol profesional hizo distintos aportes. Y, por ejemplo, daban así pequeñas escenas de una película que se llama La muerte y la vida de Marsha Johnson, que es del 2017. Y la película la lleva adelante, también es como un documental, la lleva adelante una activista que se llama Victoria Cruz, que enfrenta la violencia contra las mujeres transgénero e investiga a la par la sospechosa muerte de una amiga personal de ella muy querida, Marsha Johnson,
que era transgénero y que tenía como mucha visibilidad y de repente apareció muerto. En este documental lo que muestran es cómo se fue modificando la representación del mundo trans. Sí. Pero que hasta dicen que aún hoy, aunque se ha avanzado mucho, sigue habiendo como un común denominador una falta de respeto. Sí, eso es muy Entonces, cierto. También mostraban como ejemplo que una periodista muy conocida en Estados Unidos, como es Oprah Winfrey, ella es una mujer de piel negra, es conocida, hace unos cuantos años, entrevista a dos mujeres trans, y así, a boca de jarro, le dicen cómo hacen para disimular el pene. Bueno. Sí, y después muestran otra entrevista que hace esta periodista como 15 años después, también con mujeres trans. Y ya la forma de vincularse, de entrevistar, es una cosa más razonable, respetuosa, sobre todo respetuosa. También hablaban de las películas, y me acordé cuando vos hablabas recién, y traen una que la traen es bastante cercana en el tiempo, no sé si Lucas la habrá llegado a ver, que era Ace Ventura, detective de mascotas. Creo que cuando hablamos de cine que no envejeció bien, claro, no ayuda, y hoy día propaga ideas que no son nada positivas. Ace Ventura, desgraciadamente, claro, es parte de eso. Es una película que empieza como una comedia. A ver, Graciela y yo tenemos un par de años de diferencia, yo soy más grande, aclaro, pero pertenecemos más o menos a la misma generación. Nosotros pasamos como por una bisagra. Nuestra generación se ha pasado por un montón de transformaciones. Desde decir que cuando aparecen los primeros casos de SIDA, se le decía peste rosa al SIDA, peste como enfermedad, y rosa porque se lo vinculaba al mundo gay. Cuando, obviamente está demostrado que muchos heterosexuales también enfermaron de SIDA. Sí, así es. Entonces, pero volviendo a la película de Ace Ventura, lo que empieza como toda una comedia y que cuando la vimos seguramente hasta el último momento nos reímos un montón. Yo no. Cuando uno empieza a evolucionar en estos temas... Sí, te das cuenta de que esa y muestra las escenas. Cuando el tipo está que... se le sale el estómago por la boca cuando se da cuenta que se besó con una mujer que tenía pene. Sí, que justamente se da cuenta que se besó con una mujer trans y hace una actitud de asco sumamente exagerada. Y los policías que están con él también. Que simplemente no tiene razón de ser. Es una escena que no tiene razón de ser y que hoy día es bastante ofensiva. Totalmente. La realidad como digo, yo siempre al cine trato de decir, es otra época, pero no quita que para los estándares de hoy no deja de ser una cuestión problemática. Es como ver las películas de James Bond, que por más que sea otra época, no deja de ser películas que hoy día hay demasiada violencia gratuita hacia las mujeres solo porque sí. Es entender por un lado eso, que es otra época, pero sí que también hay una problemática de que justamente la idea es, como digo, conocer la historia para no repetirla. Conocer de estas películas para no repetir ese tipo de películas hoy día. Estas personas a las que se las entrevistó, a mí me quedó mucho una frase de una guionista, una mujer trans, que ella, es como el final del documental, ¿no? Ella dice que sí, realmente esta revolución... Esto ha sido una revolución, o sea, los avances. Pero siempre se puede volver atrás. Eso es cierto. Y cuando lo dijo, yo automáticamente pensé en lo que ahora decía Graciela, que nosotros damos por sentado la ESI, el matrimonio igualitario, pero son leyes y son derechos, sí, pero siempre puede haber voluntades de querer cambiar las leyes. Entonces sería un terrible retroceso. Cambiar las leyes y además alimentar aún más la mentalidad de quienes todavía siguen, ¿no?, encerrados en esa creencia. O sea, que hoy se hable de que una pareja gay que adopta un niño termina siendo un pedófilo, o sea, es espantoso. Y vos cuando hablabas de esta entrevista, yo pensaba en Mirta Legrand cuando entrevistó en una oportunidad a Cris Miró, una bellísima persona, un ser humano encantador,
y que le dijo, ¿cómo tengo que llamarte? O sea, como diciéndole, ¿qué te digo? Querido, querida. Sí. Ese tipo de cosas que vos decís, uno lo puede tomar como, bueno, esta señora tiene esta cuestión de ser bastante espontánea, entre comillas, ¿no? Pero lo que oculta detrás de esa frase es mucho más grande, y una persona que tiene una llegada tan amplia, ¿no? Un personaje tan masivo, este tipo de ideas son contaminantes, realmente, para mí son cosas contaminantes. Sí, tal como ustedes dicen, la posibilidad de retroceder está siempre presente, y por eso yo digo que es importante tener obras como las que hemos estado hablando hoy, que justamente ayuden a concientizar y a dar una mejor visión de las cosas. Como digo, como estaba hablando con Lucas, es bueno tener series como Heartstopper, Steven Universe o La Casa Búho, que justamente su función fue dar a conocer este tipo de cuestiones al público más popular, más diverso, y que no solo ayudó a gente a conocerse mejor a sí misma, sino que justamente que ayudan a que podamos ganar empatía, y así con la esperanza de no llegar a retroceder en el futuro. Debo decir que bueno, nos pasamos un poco de la hora, pero si alguno tiene algo con lo que quiere despedirse, puede hacerlo ahora. Una cosita muy corta, Dani. Una película que todos hemos disfrutado mucho, creo. No sé el muchacho si la ha disfrutado, si la ha visto. El silencio de los inocentes es una película terrible, lo que plantea, ¿no? Esta persona trans que asesina mujeres para cortarles la piel y él transformarse en un disparate absoluto. Sí, una película que yo realmente, en realidad, El silencio de los inocentes es una película con la que tengo una visión dividida, porque por un lado hay cosas muy interesantes, pero por el otro, como vos decís, esa trama en cuestión con el villano es realmente hoy día bastante problemático. Pero justamente, bueno, no digo, al hacer una tan la película es muy buena en general. Entonces, esa parte queda como... Sí, como bueno, un pequeño lo aceptamos, tema, la película es buena, ¿no? A mí me pasa eso todavía hoy. A mí me pasa algo igual con la película. Es muy buena, pero ese pequeño pero ahí es de las cosas que hay que simplemente aceptar, de que, bueno, nació de esos prejuicios de esa época, y como digo, aprender para no repetirlos. Y una película también que es interesante, que yo te quise nombrar el otro día y no me acordaba, Priscila, la reina del desierto. Sí. Que plantea esa película, son tres mujeres trans que agarran un micro y se van a buscar el hijo de una de ellas, creo que era así la historia, ¿no? Y lo que plantea la película, digo, en los personajes es, cada uno de ellos tiene una personalidad totalmente diferente. Una de las mujeres trans es una persona adusta, seria. Después está, dentro de la comunidad homosexual hubo discusiones. Hay poetas como Néstor Perlonguer, que en su momento discriminaba a lo que ellos llaman las locas, ¿no? La homosexual expresiva, afeminada, ese tipo de cosas. Y había, en esta película hay 3 tipos diferentes de mujeres trans, es muy interesante eso. Porque una es la loca, digamos, la que es la más grande, que aparte está hecha por un actor inglés, Terence Stamp, que es un actor de teatro, ¿no? Uno lo ve haciendo el papel Sí. Y tiene otros planteos también, por ejemplo, Terence Stamp, que es la mayor de las mujeres trans y que es la más adusta, la más seria de todas. Después tiene un enfrentamiento con un hombre y se pelea y lo termina fajando. O sea, que rompe todos los mitos esos, ¿no? Sí. Y aparte que plantea 3 tipos diferentes, ¿no? Porque pareciera que son todos iguales, son toda la loca, ¿no? Sí, aquí es una manera justamente de que el tema de los estereotipos, no encerrarse en un tipo de personalidad o en un tipo de forma de ser, sino entender que son personas y cada persona tiene su forma de ser. Dani, una aclaración chiquitita. En este documental que les hacía referencia, justamente un tema que se fue dando en casi todos los que entrevistaron es que recién ahora, hace muy poco tiempo, se están contratando mujeres trans para interpretar a mujeres trans. Sí, eso es cierto. Porque siempre nombramos actores o actrices muy conocidos que interpretaron a personas trans. Decían, y varias de ellas decían, ¿por qué no? Recién ahora se empiezan a dar cuenta que nosotros tenemos formación actoral y podemos interpretar perfectamente
Porque justamente... Sí, ese es un asunto justamente que se da en la carrera del actoraje. Justamente pasó también con la gente con enanismo, de que por muchos años hubo actores que enanismo no tenían, pero interpretaban justamente a personajes con enanismo, y que ahora surgió la idea de... puede haber de actores con enanismo que interpretan a personajes con enanismo, como justamente el personaje de Lannister en Juego de Tronos. Pero sí, tenés mucha razón ahí de que justamente tuvimos por muchos años historias con personajes trans que justamente recién ahora está surgiendo que les den esos papeles a personas que realmente son trans. Y bueno, ahí para ir despidiéndonos, creo que Lucas quería decirnos algo. Sí, antes de que nos vayamos me gustaría decir que hay un montón de, no solamente de películas, como por ejemplo La chica danesa, que es una película que narra sobre la historia de una mujer trans. Hay muchas también obras literarias, como por ejemplo Siempre estuve ahí, que es de Oliver Nash, que es un escritor trans, que narra toda su historia, su transición. Y otras, un montón de obras artísticas de este estilo que no solamente que ayudan a visibilizar la realidad del colectivo LGBT+, sino que también le da la importancia que realmente merece. Y si bien estamos en un contexto realmente complicado, porque no solamente a nivel de la Argentina, sino que a nivel mundial, respecto a la homofobia y la transfobia, y que muchas veces recibir este tipo de noticias y este tipo de mensajes hace que sea algo totalmente desalentador, y no solamente eso, sino desmotivador. Y es incluso hasta preocupante que hoy en día muchas de estas cosas que ya estando en el siglo XXI hagamos un retroceso totalmente abismal a una época en donde reinaba el odio y obviamente el rechazo hacia la persona. Que una persona forma parte del colectivo LGBT+, no quiere decir que deje de ser una persona. Sí, como decía Graciela, todos tenemos, también las personas que formamos parte del colectivo LGBT+, tenemos nuestros derechos, pero no solamente eso, sino que las personas que formamos parte del colectivo trans tenemos la ley de identidad de género, que lamentablemente no tendría que por qué existir esta ley. Pero lamentablemente es una realidad que existe y que nos da la garantía de tener un montón de derechos que ya tendrían que formar parte de nosotros por el simple hecho de ser personas. Sí, eso es muy cierto. Y si bien, justamente, recalco de nuevo lo del tema del contexto, no solamente político de Argentina, sino que a nivel mundial, creo que es bastante importante también tener en cuenta el mes de junio, el mes LGBT+, y el mes de noviembre también acá en la Argentina, respecto, porque siento que es un mensaje bastante, no sé si motivador a no bajar los brazos a pesar de todo el odio que existe actualmente, sino que también siento que da una importancia y visibiliza, por más que seamos personas que solamente por formar parte del colectivo LGBT+, no es que tenemos alguna otra, no sé, un superpoder o alguna cosa que le haga daño al mundo. Pero estaría, no sé, buenísimo que podamos darle la importancia realmente que merece, no solamente por una cuestión de marketing, por así decirlo, a estos meses, sino que para ver y reflexionar, como vos mencionabas, el tema de la historia. La historia es muy importante para no volver a repetirla, y no solamente eso, sino para poder aprender de ella y poder formar un futuro mejor que haga que de cierta forma todos podamos ser iguales. Muy lindas palabras, la verdad. Pero bueno, ya estamos terminando entonces el programa de hoy. Yo normalmente termino siempre poniendo ahí Bohemian Rhapsody, la canción con lo que empieza el programa. Pero para el día de hoy, dando el programa y siendo el último programa del mes de junio, quería poner para finalizar una canción de la que para mí es mi película LGBT favorita de toda la vida, Hedwig and the Angry Inch, también traducida como Hedwig y la pulgada enojada. Es la historia de una cantante trans que salió ahí de la Unión Soviética, o sea, creció al otro lado del muro de Berlín, y la historia de cómo salió de ahí, llegó a los Estados Unidos con la idea de convertirse en una estrella de rock, y todas las dificultades que va pasando a lo largo de ese viaje. Es una película que de paso a mí me encanta mucho, es también un musical tremendo, que yo soy muy fan de los musicales, y quería terminar entonces el programa con una canción en cuestión que canta Hedwig durante la película, que representa mucho de su identidad de género. La canción es Wig in a Box, que se puede traducir como peluca en una caja, y que justamente trata ese tema de lo que es para ella su identidad. Entonces, terminando el programa de hoy, nomás quería agradecerles a ustedes por haber estado acá, por haber compartido sus
opiniones y visiones respecto al tema, por haber compartido obras que para ustedes son importantes, haber hablado un poco de la historia del cine LGBT. Ha sido un programa que también agradezco a quienes nos hayan estado escuchando. Mi nombre es Daniel López y nos estaremos escuchando el próximo martes a las 19 horas acá por Luz Cámara Radio.